titulada Géneros asimétricos, representaciones y percepciones en el imaginario colectivo. Para esto contamos con la presencia de la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Asimismo, contamos con la presencia del senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Finalmente, contamos con la presencia de la autora de este tomo, la doctora Patricia Galeana, quien es doctora por la Universidad Autónoma de México, es catedrática de la UNAM, donde estableció la clase de Historia de las Mujeres en México, a nivel licenciatura, presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias, recibió la Medalla al Mérito Ciudadano 2011 por su labor a favor de los derechos humanos de las mujeres y por la creación del Museo de la Mujer. Es fundadora y coordinadora de los programas de radio Mujeres a la Tribuna e Historia de las Mujeres en México, autora de 13 libros. Finalmente, ha coordinado y compilado 127 publicaciones de historia política, diplomática y de género. Sin más preámbulos, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos, y para realizar el mensaje de bienvenida, yo cedo el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Hoy estamos de plácemes con la presencia de la doctora Patricia Mercado, que siempre nos da mucho gusto. Patricia Galeana, ya te estoy cambiando el apellido, estoy haciendo secretaria de gobierno de la ciudad. Deberías tú ser jefa de gobierno, francamente. Todos estamos de acuerdo. Patricia... Las Patricias. Patricia Galeana tiene lo que acaba de mencionar nuestro maestro de ceremonias, no es más que una pequeña cosita de la gran currícula que la distingue. Francamente, yo recuerdo cómo ha estado tocando piedra durante años y años y años para que podamos tener en la Ciudad de México el museo que abrigue toda la historia de lucha de las mujeres mexicanas, cómo ha trabajado desde la historia como una experta historiadora, rescatar y vindicar a la mujer en el marco de la historia de nuestro país, que está totalmente invisibilizada. Entonces, el caso de la doctora Galeana tiene una gran currícula que francamente hoy queda muy pequeña en su presentación. Y no de embalde la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ella tiene un gran trabajo reconocido, y quizás falte todavía mucho más por todo lo que ha aportado a la UNAM en esta lucha que le ha caracterizado por visibilizar a las mujeres en la historia de nuestro país. No de embalde ella quedó al frente de la coordinación de uno de los 26 libros que abarcan esta colección, Los Mexicanos Vistos por Sí Mismo, que ha emprendido la Universidad Nacional Autónoma de México. Este libro que hoy presentaremos, ya tengo que decir que es el segundo que presentamos. Ya presentamos La Sociedad Mexicana y los Derechos Humanos con el doctor Luis de la Barrera, pero el caso de hoy, Géneros Asimétricos y Representaciones y Percepciones del Imaginario Colectivo, que tiene que ver este libro hermosísimo con la encuesta nacional de género que ella coordinó junto con Patricia Vargas, nos muestra una realidad que sí debe preocuparnos para que todos emprendamos, todas sigamos trabajando para que haya los cambios que se requieren y garanticemos una sociedad más equilibrada, una sociedad donde hay una democracia genérica. Es importante destacar que al menos de las personas que fueron consideradas en esta encuesta, sigue pensando que el control sobre su vida y su salud, este es el caso, el 52.4 y el 50% respectivamente, señala
que todavía hace falta influir más para tener el control sobre su vida, su trabajo, las condiciones de vivienda, de salud y por supuesto su situación financiera. Es importante señalar que como en este libro se nos plantea la percepción, y quiero vindicar simplemente rápido, que el 33.1% siguen siendo planteándose como las dificultades más preponderantes para los hombres, y en el caso de las mujeres el 9.7%. El 36.1% de la población femenina percibe que la vida es más difícil para las mujeres, por ejemplo, y de esta proporción el 29.8% se refiere a la opinión respecto a que esta situación la viven los hombres. Si nosotros analizamos cada una de las encuestas, vamos a observar cómo sigue marcada cada una de ellas, cada uno de los estudios del libro, por una gran desigualdad de género. Sigue imperando que la visión más importante de la mujer es ser madre, en una mayoría. Siguen imperando conceptos sexistas, estereotipados respecto de la mujer, tiene que ser bella, sensual, cariñosa, dedicada a la familia. Tenemos todavía la percepción de que las mujeres no necesitan tanto formarse para el trabajo como si los hombres, es decir, sigue todavía imperando de cómo nos vemos a sí mismos las mexicanas y los mexicanos respecto de que el principal proveedor de la familia sigue siendo la mujer. En fin, me parece que hay cuestiones muy importantes que ustedes van a encontrar en el libro. Yo quisiera simplemente, y con esto cerrar mi intervención, porque necesitamos escuchar la exposición del senador Enrique Burgos y por supuesto de la expositora, para que nos hable y nos presente una síntesis del libro y pasemos a la etapa de las preguntas que ustedes nos harán llegar en tarjetas. Hoy estamos trabajando mucho en el Senado de la República, y el senador Burgos no me dejará mentir respecto a los derechos integrales de las mujeres. Todos, visibilizar la paridad, la violencia contra las mujeres, las distintas modalidades y tipos de violencia contra las mujeres. Particularmente hoy estamos trabajando a punto de dictaminar las reformas en 4 leyes sobre violencia política hacia las mujeres, pero también un asunto muy importante derivado de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que hace pocos meses trabajamos en el Senado de la República y ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, y tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Sigue imperando en la encuesta cómo es ciertamente casi normal que haya embarazo en adolescentes. No se identifica con plenitud en la mayoría de las encuestas de que el embarazo en adolescentes es un embarazo de alto riesgo. Cómo afecta a la vida de las niñas, de las adolescentes en su proyecto de vida, y lo peor de todo es que hay todavía muy alto el índice de justificación por parte de los hombres también respecto de que la responsabilidad principal es de las mujeres frente a un embarazo adolescente. Eso a mí me llamó poderosamente la atención, porque si bien se señala que las y los adolescentes representan un sector de la población muy importante y fundamental del país, somos un país prácticamente de una integración de una población joven, en donde los jóvenes menores de 25 años son una mayoría muy importante, pero particularmente en la etapa de la adolescencia se han planteado muchas preocupaciones que hasta ahorita no se han podido concretar en políticas y acciones gubernamentales para poder prevenir, por ejemplo, el embarazo en adolescentes o la violencia contra las mujeres que empieza también desde temprana edad, o la responsabilidad que también denota en la propia encuesta que el grupo de hombres en estas edades no asumen la responsabilidad plena para enfrentar en las mejores condiciones cuando inician su vida sexual y no ser objeto de, junto con la chica, de un embarazo. O sea, siempre hemos dicho que la responsabilidad de un embarazo en adolescente no es solamente de la chica, es también del hombre, cualquier edad que tenga el hombre, y sobre todo cuando es una persona adulta con una persona menor de edad, tiene una responsabilidad incluso de tipo jurídica. Y entonces lo que más nos preocupa
de estas encuestas es de que sigue imperando en el país una gran discriminación contra las mujeres. Vemos, por ejemplo, en el caso de la aceptación o no, cuando una persona joven decide por diversa orientación sexual, también la alta discriminación que sigue imperando, y eso nos parece también muy grave. Yo creo que el trabajo de cada uno de los cuadros y cada uno de los análisis que nos presenta el libro significa no solamente un libro necesario de estudio para quienes están en los espacios de poder, en los espacios de decisión, cualquiera que sea su responsabilidad, no solamente en los ámbitos gubernamentales. Esto lo tiene que leer el papá, la mamá, el maestro, sea de cualquier grado escolar. Se tiene que empezar a tomar cada una de las personas conciencia de la responsabilidad que cada quien tenemos en donde estemos trabajando, cualquiera que sea nuestra vinculación con otras personas, entendiendo que somos un ente social para empezar a cambiar y buscar que la sociedad pueda efectivamente emprender hacia otros estadios. No solamente es, como bien lo señala en la introducción, quienes hacen el prefacio en la introducción del trabajo de la doctora Galeana, que es necesario tomar en cuenta la historia, tomar en cuenta la cultura de todas las generaciones que poco a poco han ido construyendo la sociedad que tenemos, sino fundamentalmente entender que esto también trata de estructuras sociales. Y en ese sentido es el gran mérito de este tomo. De entre los 26, el gran mérito que tiene este tomo tiene que ver precisamente con la parte que habla de la persona, cómo nace en esta dualidad de hombre-mujer, y desde allí se determinan estereotipos sexistas que van en detrimento de cada uno de los sexos. Así como afecta a las niñas, también afecta a los niños. Y desde allí empiezan a construirse los impedimentos en estas estructuras sociales, que sigue perpetuando estructuras sociales denigrantes, discriminatorias, desiguales, que nos llevan a tener la sociedad que tenemos. Entonces, yo les invito, y con esto termino, para que ustedes puedan tener acceso al libro, lo pueden hacer desde internet. Estos trabajos que está haciendo nuestra universidad tienen que ver precisamente con reflejarnos cómo nos vemos a sí mismos a través de estas encuestas, pero sobre todo para llamarnos la atención de qué es lo que tenemos que cambiar, por dónde tenemos que cambiarlo, por dónde tenemos que trabajar, insisto, cada quien donde estemos, para que podamos construir una sociedad, una democracia, una estructura totalmente distinta. Es empezar no a tumbar las estructuras, los edificios, sino a entrar en esto que ha llamado la doctora Marcela Lagarde la deconstrucción, hacia adentro de los cambios que tenemos que influir, de los que tenemos que remover, para que dentro de esas estructuras sociales, en esta deconstrucción, podamos construir la sociedad que nos merecemos las y los mexicanos. Esta sociedad ahora, no para el futuro, ni para el futuro inmediato, sino para nuestro presente. Cada día, cada hora, cada minuto, y por supuesto este tipo de trabajos nos ayudan a comprendernos mejor, a entendernos mejor, razonar mejor, que esto no es culpa de nadie, es una cuestión que viene, insisto, de estructuras sociales que hay que deconstruir, y hay que trabajar en culturas distintas desde todas las sociedades diversas que componen nuestro país. Muy bien, pues muchas gracias por estar acompañándonos en esta presentación de este libro, y le cedo la palabra al senador Enrique Burgos, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Por favor, senador, si eres tan amable. Cómo no, muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Angélica de la Peña, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Sumarme a lo que acaba de expresar en su puntual explicación y comentario, pero subrayadamente para sumarme a la bienvenida que hoy le damos a la doctora Patricia Galeana. Yo en lo particular me siento muy honrado por contar con su amistad. Tengo el honor de contar con este privilegio desde hace algunos años
desde que estábamos en el estado de Querétaro y en donde con cierta regularidad asistía con personajes de la cultura histórica, del conocimiento, del tamaño de Miguel León Portilla. Asistía ella, varias veces tuvimos el honor de recibirla en Querétaro, cuando tuve el privilegio de ser gobernador de aquella entidad. Hoy nos distingue la doctora Galeana, la recibimos con muchísimo gusto, pero permítanme darles el marco, además de lo que ya muy puntualmente explicó mi amiga y compañera Angélica de la Peña, decirles, esta serie de eventos está enmarcado en vísperas o en vías de la conmemoración del primer centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, que es la Constitución que nos rige, la Constitución vigente. Es un ejercicio en donde la presidencia del Senado de la República, particularmente a través del presidente Roberto Gil, de una comisión especial que también creó el Senado de la República, con la anuencia y con el aval del Pleno Senatorial, que preside el senador Raúl Cervantes, para hacer un diagnóstico del contenido de nuestra Constitución, es decir, un sondeo de percepciones y de opiniones del contenido constitucional, y con la participación también de la Comisión de Puntos Constitucionales y en general de todos los senados. Les platico que en vías de este evento importante, que es llegar a los 100 años de nuestra Constitución, se integró un comité nacional en donde participan los 3 poderes de la Unión, y naturalmente con un ejercicio amplio, un ejercicio de participación, con la conducción del hoy secretario de Cultura, el doctor Rafael Tovari de Teresa. Pues ha habido aportaciones. Una de ellas es parte de lo que hoy tendremos la oportunidad de presentar, un esfuerzo de la Universidad Nacional Autónoma de México, de nuestra alma mater, que contribuye muy puntualmente con aportaciones no solamente útiles, relevantes, importantes, que son parte del temario nacional y que forman parte de la ruta que tenemos que seguir para que efectivamente vayamos en la búsqueda de la construcción, del arribo de una sociedad que tiene que ser mejor, que tiene que ser mejor apuntalada en su conocimiento, que tiene que ser mejor apuntalada en el conocimiento de nuestras raíces, de valores, de tradiciones, porque son parte de nuestro ser. No podemos desprendernos, no podemos reinventar las cosas. Tenemos un soporte de historia, de tradición, de calidad, de dignidad. Esta patria nuestra de tantos merecimientos no se hizo de la noche a la mañana. Es una sucesión continua de hechos históricos, a veces con afirmaciones, luego con negaciones y luego con nuevas afirmaciones, pero así se condensa nuestra historia y así vamos modelando y cincelando nuestro modo de ser. Decía Carlyle que cultura es lo que queda después de haber olvidado lo aprendido, es decir, es un modo de ser, aunque no nos acordemos de las puntualidades, es el estilo, el modo, la manera de ser. Y hoy queremos acentuar nuestro modo de ser, nuestra manera de ser, nuestra modalidad. Por eso creo que la contribución que se hace a través de esta serie de los mexicanos vistos por sí mismos nos da una referencia muy puntual, sistemática, congruente, ordenada de lo que somos, de lo que pretendemos ser. Sin más, y reiterando el agradecimiento a la doctora Galeana y por supuesto a cada una y a cada uno de los aquí presentes, pues cedemos el uso de la palabra a la doctora Galeana con el interés de escucharla, de oírla y de compartir sus puntos de vista. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Realmente es un privilegio compartir esta mesa, nada menos que con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Senado de la República y con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de este órgano legislativo. Y además tengo el privilegio de contar con la amistad tanto de la senadora como del senador. La obra que hoy presentamos es ciertamente un esfuerzo que corresponde al carácter nacional de nuestra universidad histórica. El trabajar para encontrar soluciones a los grandes problemas nacionales. Y en este caso, lamentablemente, la desigualdad de género, por eso titulamos otra tocaya, Patricia también Vargas de la UDG y una servidora, le pusimos el nombre de géneros asimétricos porque lamentablemente siguen siendo géneros asimétricos, es como los concebimos en el imaginario colectivo. Y en este libro vamos a poder aterrizar más allá de la teoría a cuál es la realidad, realmente qué es lo que las mexicanas y los mexicanos piensan de ser hombre o ser mujer en nuestro país. Sin más, yo quisiera también hacer un reconocimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas, desde luego por este trabajo, y en particular a la doctora Julia Flores, que fue la que coordinó los 26 volúmenes que se están presentando. Yo quisiera señalar que esta encuesta tiene 14 variables de opinión, lo cual nos dan un parámetro muy confiable para realmente conocer, o sea, esta radiografía de nuestra sociedad y ver, pues, qué es en lo que hemos avanzado y lo mucho que nos falta por avanzar. Me voy a ir muy rápido porque quiero que, en fin, pueda haber tiempo para sus comentarios. En la encuesta nacional, las percepción en general, y esto hay que decirlo, es pesimista de las y los encuestados. O sea, sienten a sí mismos que están en una situación de crisis nacional, y eso implica mayor dificultad para que se den los cambios culturales que requerimos. En cuanto a ser hombre y ser mujer en México, todavía el ser mujer pues se sigue identificando más con su carácter de madre y de cuidadora de otros. La mujer es más emocional y el hombre todavía mayoritariamente se sigue pensando como el proveedor y el más racional. También se preguntó, y bueno, hay 14 variables para cada tema, entonces no podemos, la idea es que lean el libro, así es que no lo vamos a decir todo. La pregunta sobre las desventajas de ser hombre o ser mujer, esto es muy interesante, porque desde luego en las desventajas de ser mujer, pues se plantea la desigualdad y la discriminación, su propia condición biológica, el acoso, el maltrato. Y cuando se pregunta las desventajas de ser hombre, pues prácticamente no encontraban ninguna, los entrevistados, no había ninguna desventaja. Entonces, allá con muchos trabajos, algunos dijeron, bueno, pues claro, como se entiende como la maternidad como algo fundamental en nuestra sociedad, pues entonces se dijo que la única desventaja es que no podían procrear, ¿verdad? No podían embarazarse. Esa sería la única desventaja que encontraron. En cuanto a la identidad, si bien hemos ya pues avanzado en el reconocimiento de la diversidad sexual en nuestra sociedad, de todas maneras sigue habiendo frases como que los verdaderos hombres son los que tienen relaciones sexuales solamente con las mujeres. Hay un tema muy interesante, la homosexualidad se aprueba más
se tolera más, en muchos casos, en los hombres que en las mujeres. O sea, para las lesbianas hay todavía una mayor reticencia. También se sigue identificando al homosexual hombre con la pederastia, y por esa razón es por la cual hay reticencia para que trabajen en escuelas con niños, en fin, y desde luego para que adopten. Y encontramos personas que declararon avergonzarse si su hijo es homosexual, lo cual nos parece gravísimo que todavía subsista este tipo de respuestas, así como que si un niño es muy apegado a su madre, se va a hacer femenino o se va a hacer gay, en pocas palabras. O sea, habla de una ignorancia absoluta sobre el tema. De la vida sexual, bueno, pues hay todavía este estereotipo de que el hombre tiene un deseo sexual irrefrenable, que por eso es infiel, y la mujer pues no tiene los mismos deseos, según algunas de estas personas. Afortunadamente ya hay un 57.9% de los jóvenes que dicen que hay que usar condón para las relaciones sexuales, pero todavía un 20% siguen en el ritmo. Y evidentemente se declaró al embarazo adolescente como un problema nacional por un 32% de los encuestados. En cuanto a la relación sexual y el matrimonio, sigue pensándose que esto es la mejor forma de tener relación sexual. Sin embargo, las nuevas generaciones, evidentemente hay un cambio generacional en esto, son absolutamente permisivos para las uniones sin matrimonio, o sea, en un altísimo porcentaje, un 70%. Ahora, también aquí hay otra desventaja para las mujeres, porque resulta que si las mujeres son, pues divorciadas o tuvieron una relación sexual estable mucho tiempo y se separan, pues se encontró que las mujeres pueden tener menor posibilidad de encontrar una pareja sexual que los hombres. O sea, los hombres divorciados o separados, eso sí tienen su pareja sexual, las mujeres no. Y desde luego el tema de la pareja sexual pues va a tener también que ver con la edad. Las mujeres entre más edad tienen, menos posibilidades tienen de tener una pareja sexual, mientras que los hombres siguen teniendo pareja sexual, no obstante la edad. En cuanto al tema de maternidad y paternidad, desde luego una gran mayoría piensa que para que una mujer se realice debe ser madre. Sin embargo, no se piensa que para que un hombre se realice debe de ser padre. Si bien dicen que no importa tener un hijo hombre o una hija, sí dicen que sería preferible que el primogénito fuera hombre todavía. En cuanto a la relación de pareja y la distribución de las tareas en el hogar, pues sí se piensa que hay que educar a niñas y niños para que colaboren en las tareas domésticas, que los hombres también ya hay un bajo porcentaje que está de acuerdo en colaborar en las tareas domésticas, siempre y cuando sean las tareas domésticas que menos tiempo quitan. Esto es sacar la basura o poner un foco, pero de ninguna manera lavar o cocinar o hacer las cosas que llevan más tiempo, por lo que el trabajo doméstico sigue recayendo en las mujeres. Asimismo, hay un tema que es muy importante, que es el de los ingresos. Resulta que todavía los ingresos son manejados mayoritariamente por los hombres, aun cuando estén desempleados y la que trabaje sea la mujer.
y a la mujer se le deja que lleve el gasto cotidiano para las tortillas, punto. Pero cuando se trata de una decisión importante de comprar una nueva televisión o cambiarse de departamento, estas decisiones las toma el hombre. Es más, hay la idea de que cuando la mujer gana más que el hombre, esto es motivo de conflicto entre la pareja. O sea, el hombre quiere ser siempre superior a la mujer, ganar más, dominarla económicamente y controlar, si él no tiene trabajo, el dinero que ella gana. La participación en el mercado laboral, pues a mí me pareció terrible que todavía haya un porcentaje ciertamente bajo, pero existe, en el que dicen que las mujeres se deben dedicar al trabajo de su casa y solamente si tienen tiempo libre, en un 26% de hombres y 23% de mujeres, trabajar. Por otra parte, hay desde luego un porcentaje que habla de que es una decisión de las mujeres, pero también hay número de mujeres y hombres que consideran que es lógico que el hombre gane más. Fíjense, es lógico. Y bueno, el tema de tomar decisiones, hay cosas gravísimas como que tienen que pedir permiso cuando van a salir solas o cuando van a participar en alguna actividad comunitaria y sobre todo cuando van a salir solas en la noche. En cuanto a las relaciones y la violencia, este me parece un tema realmente de la mayor importancia y bueno, por eso la importancia de que se lo estemos presentando a la señora senadora y el señor senador, porque aquí está el meollo de pues nuestros grandes problemas nacionales. El 88.1% de las personas encuestadas declararon que la violencia es parte de la vida familiar. O sea, es algo normal en la vida familiar. Claro, hay un porcentaje muy bajo que todavía cree que la mujer debe ser castigada si se porta mal por el hombre, pero lo que es importante es que cuando se les preguntó a este mismo grupo de encuestados, obviamente, si sufrió violencia física en su infancia, un 68.2% dijeron que sí, de hombres, y un 57.4% de mujeres. O sea, en este sentido, los encuestados, mayoritariamente los hombres, fueron violentados pues por sus propios padres, más que las mujeres, pero de todas maneras fueron violentados ambos cuando eran niños. Entonces, como sabemos, la violencia genera violencia y si ellos son violentados por sus padres, asumen esto como algo natural, por eso dicen que la violencia es parte de la vida familiar. Y reproducen este esquema cuando ellos tienen a su propia pareja. Y en cuanto a castigar a los niños, todavía hay un índice mayor de personas que están de acuerdo con que se castigue a los hijos e hijas, cuando estos se portan mal físicamente. En cuanto a la participación política, bueno, pues sí, en principio se dice que claro que las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres para tener cualquier cargo, pero va decreciendo la aprobación a que tengamos una participación política en cuanto el cargo es más alto. O sea, se acepta en los cargos un 50% presidentas municipales, aunque en realidad tenemos 7.7% de presidencias municipales de los 2.400 municipios en manos de mujeres, solamente. Además,
pero por lo menos en teoría, en la encuesta, dijeron que sí, pero les repito, ya cuando la jerarquía es mayor, baja el porcentaje. En cuanto a la percepción del feminismo, esto me parece de la mayor gravedad también. No saben lo que es el feminismo en un porcentaje elevadísimo, pero lo que es peor, considera que el feminismo es equivalente del machismo. O sea que las feministas no queremos a los hombres, inclusive se ha acuñado el término feminazi, que somos fascistas y que queremos acabar con el género masculino y cosas absurdas por el estilo, y esto pues es preocupante porque se sigue persiguiendo a esta posición que no es otra cosa que de defensa de derechos humanos. Yo todavía me he encontrado en el mundo académico, desde luego no los miembros de FEMU, de ninguna manera, que están aquí, pero otras académicas que me dicen, ay Patricia, no deberías de decir que eres feminista. Oye, pero ¿por qué no voy a decirlo si soy feminista? No, bueno, es que no se ve bien. O sea, académicas. Entonces yo digo, bueno, pero no sabes lo que es ser feminista, no tienes la menor idea. O sea, ponte a estudiar a Norberto Bobbio, ni siquiera te doy que leas a una feminista, lea a un filósofo de la política. Bueno, en cuanto a la percepción de que cuando hay mayor libertad y aceptación a la mujer, bueno, pues son la Ciudad de México y el Estado de México donde se encontraba una actitud más abierta, ya que hay diferentes tipos de machismo, pero hay machismo, lo mismo en los estados del sur, con pues un alto índice de comunidades indígenas y estos usos de costumbres como los de Chenaló, ¿verdad? Pero también hay otro feminismo norteño, que también es totalmente para sojuzgar a la pareja. Siguen pensando que la mujer nació para obedecer y el hombre para mandar. En cuanto a las políticas públicas, es muy importante ver que hay desconocimiento de muchísimos temas. Por ejemplo, cuando se les pregunta que si conocen la ley para tener acceso a una vida libre de violencia, es increíble, pero la conocen más los hombres que las mujeres. No obstante las campañas, todavía hay mucho desconocimiento. Cuando se les pregunta si en diferentes estados si tienen o no posibilidad de abortar según la legislación de su estado, mayoritariamente desconocen si tienen o no tienen ese derecho. En cuanto a la educación, bueno, desde luego todos reconocen, hombres y mujeres, que hay que educar a las niñas y a los niños, pero luego aparecen ahí algunos peros, que las niñas se vuelven rebeldes cuando estudian mucho. Entonces, pues hay que tener a niñas sumisas. Y bueno, finalmente, tenemos que cobrar conciencia de difundir lo que es el feminismo como una doctrina social que busca la defensa de los derechos de las mujeres como personas humanas iguales a los que tiene un hombre. Nos hace falta que nuestro marco jurídico sea conocido inclusive por autoridades. Hace unos años en FEMU hicimos un estudio y encontramos que ni siquiera algunas personas que dirigían institutos de las mujeres conocían los tratados internacionales. Entonces, bueno, pues esto es gravísimo, ¿verdad? Tenemos que difundir este marco jurídico entre autoridades y ciudadanía, la transversalidad de las políticas de género y lo que es una acción fundamental, la educación formal e informal de respeto a los derechos humanos de las personas independientemente de su sexo, edad, etnia, ideología, preferencia sexual o cualquier otra condición. Y para concluir, les dejo esta reflexión de Norberto Bobbio,
que el mejor termómetro de medir el grado de civilización de un pueblo es ver la situación de sus mujeres. Gracias por su atención. A ver, vamos a hacer 5 preguntas. Ya aquí tenemos 1, 2, tú, 3 allá atrás, la mano que está junto a la cámara. Esa, exacto. 4, el joven que está acá, al final. Y 5, aquí está el señor que está acá. Sí, dele. Por favor, si son tan amables, preguntas concretas. Buenos días. Buenos días, muchas felicidades por su presentación, doctora. Preguntarle si la base de datos en formato editable de esta encuesta ya es pública para que otros investigadores empecemos a trabajar en ella. Gracias. Sí, claro. Sí, todavía. Sí, por favor, la segunda pregunta, que es con usted. Quisiera preguntar la representatividad de la encuesta y si es posible analizar las preguntas por urbano-rural, territorio urbano-rural. Sí. La pregunta de allá atrás, exacto, por favor. Gracias, doctora. Preguntarle si se abordó en alguno de los sectores de la encuesta, ¿qué opinan las mujeres, que evidentemente aquí ya vemos muchas, investigadoras, del acceso de las mujeres a puestos de dirección? No solo la conquista de las mujeres en política, que ya es una realidad en nuestro país, y las investigadoras. Entonces, saber un poco si se midió eso en la encuesta, porque si no, qué mejor que tenemos a los senadores presidentes de las comisiones aquí, pues es materia de una iniciativa y con estos datos para adelante, porque son datos duros muy importantes, no solo la conquista en materia electoral. Muy bien. Las mujeres también somos investigadoras. Es cierto. Por favor, joven. Gracias, buenos días. Quería saber si hay, a partir de estos resultados de la encuesta y otras actividades, si hay intenciones de incorporar a la educación pública la educación sexual y la equidad de género en todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad, como algo permanente, no como un taller, un curso, ¿no? Sino quizá como una asignatura que yo creo que es necesario, ¿no? Y que se incorpore también a las familias, no solo a los estudiantes. Muy gracias. Bien, muchas gracias. Por favor, ahora acá al frente. Tono Banza. Buenos días. Disculpen, yo hablo mi lengua materna, el mixteco. Mi pregunta es, ¿se han tomado o retomado nuestros valores, nuestra identidad, que en un principio, cuando nuestras lenguas originarias maternas nos remitían precisamente a unos valores sagrados de la mujer? Después vino la otra cultura, la occidental, y entonces con una visión vertical transformó, y ahora es el sistema el que está fallando. Si me permiten, nada más brevemente leeré, ya no hay mi seco. Son preguntas solamente. Ajá, si están amables. Nada más eso, por favor. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, voy a... Doctora, por favor. Muchas gracias, senadora. Voy a dar respuesta. A ver, en cuanto a la pregunta número 1, sí se descarga, como ya lo había anunciado la senadora, gratuitamente por internet, y además de que pues están los libros ya publicados a su disposición, como prefieran. En cuanto a el número de la encuesta, bueno, aquí yo voy a dar unos datos, pero si me faltan, la doctora Julia Flores está aquí, ella puede completar. O sea, el número de los encuestados fueron 1,000 personas de diferentes estados de toda la República Mexicana y de todos los segmentos sociales. En cuanto a las variables, bueno, se preguntó sobre ser hombre y ser mujer, estereotipos de género, masculinidad y emociones, cuerpo, sexualidad e identidad de género, estado civil y organización de recursos entre las parejas, maternidad y paternidad,
percepciones intergeneracionales respecto a la familia y al género, relaciones de pareja y distribución de trabajo en el hogar, control personal, relaciones y violencia en la pareja, derechos políticos, pues en realidad también los económicos, sociales y culturales, percepción del feminismo y sus efectos, políticas públicas de género y sección sociodemográfica de los encuestados. No sé si hay alguna otra cosa, Julia, que quieras añadir. Ok. Bueno, en el punto 3, en cuanto a los puestos de dirección en la academia, sí se preguntó, inclusive hubo una pregunta sobre si sería bueno que hubiera vacantes para que hubiera becas para las mujeres, y hubo una actitud positiva ante esta pregunta y sí se estuvo de acuerdo. Ahora, ya sabemos que pasa lo mismo que con los cargos políticos. O sea, sí está muy bien que sean maestras, pero no es lo mismo que sean las directoras de la facultad o las directoras del instituto o las rectoras, ¿verdad? Entonces ahí va descendiendo esa anuencia. En cuanto al punto 4 de educación pública, sí, desde luego, y esto se está trabajando en la Secretaría de Educación Pública, incorporar el tema de derechos humanos en todo el sistema educativo y la educación sexual. O sea, a mí me ha gustado mucho porque me lo han comentado mis sobrinos que son jovencitos, este programa que tiene CONAPO y demás para que los jóvenes, ese de cómo le hago, y que bueno, su proyecto de vida, y es que lamentablemente se había dejado por un periodo largo de dar recursos a los programas de educación sexual. Y entonces por eso tuvimos un tsunami demográfico, como ha dicho otra investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la doctora Luz María Valdés, que se rompió, o sea, ya habíamos controlado, nuestra tasa demográfica y se rompió ese control y vinieron todos estos embarazos adolescentes. Entonces ahora se está reforzando este tema. Y bueno, otro avance que hemos tenido pues es ya la paridad, que ahora vamos a tener, que eso es importante, la creación de las unidades de equidad de género en todas las secretarías con el presupuesto que le asigna la Cámara de Diputados, que bueno, pues es en lo que tenemos que trabajar porque se trata de un cambio cultural, ¿verdad? Tenemos que cambiar la cultura y pues esto lleva generaciones y bueno, como vemos, todavía nos falta mucho para lograrlo. En cuanto a las culturas mesoamericanas, bueno, ahí quiero comentarle a nuestro compañero mixteco que en efecto hay una concepción en las culturas mesoamericanas muy bonita que en teoría deberíamos de llevarla ahora a la práctica, pero se decía que para que hubiera equilibrio en el universo debería de estar dividido equitativamente entre lo femenino y lo masculino. Claro que ya cuando aterrizábamos a la realidad, pues las mujeres estaban en el trabajo doméstico y los hombres estaban en el trabajo externo, en general en todas las culturas mesoamericanas. Inclusive todavía se mantiene la tradición de enterrar al cordón umbilical cuando nace una niña junto al fogón, porque se considera que ese es su lugar, y el del niño se entierra en el campo, porque pues también ese es su lugar. Entonces yo creo que en cuanto a los usos y costumbres de nuestras comunidades indígenas, es muy importante respetarlas, valorarlas, que bueno que se estén preservando sus lenguas, pero el parámetro debe de ser el respeto a los derechos humanos de todos sus miembros, hombres y mujeres. Eso sería todo. Muy bien, vamos a hacer otras 5 preguntas, ¿les parece, doctora? ¿Sí? ¿Quién más? Por favor, la señora de azul, usted, y luego la señora de atrás, la señorita de atrás, y luego empezamos con estas 3. Por favor, si es tan amable.
Cómo no. Muchas felicidades, Patricia. Hay algo que no se ha mencionado y es la asimetría de género en el lenguaje. Eso también creo que puede ser muy importante para estudiarlo y saber cómo responder a estos. Gracias. Pasamos el micrófono allá atrás. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Mi pregunta es con respecto a cómo hacer si la generación anterior vivió o crecimos con la división de género, cómo visualizar la política pública para hacer que estos maestros que crecimos en esta cultura podamos readaptar o pasar por la metamorfosis que significará para enseñar esto que deseamos, ¿no? Gracias. Muy bien. Atrás, por favor. Buenos días, muchas felicidades a la doctora Patricia Galeana. Soy orgullosamente parte de FEMU. Y bueno, mi comentario va más en el sentido de nuestros senadores. Yo les preguntaría, el libro creo que ya es una clara muestra de nada mejor de lo que decía el senador Burgos, ¿no?, cuando mencionaba que pueblo es una forma de ser. Y en efecto, en ese sentido iría mi pregunta. Si todo pueblo, nos decía Hegel, por ejemplo, que requiere una constitución para darse esa forma de ser, que es una forma existencial, es un imaginario colectivo, porque finalmente son prácticas sociales. ¿Qué revolución cultural tendríamos que hacer, ciudadanos y políticos, por lo tanto, para hacer esa revolución en la que hombres y mujeres puedan ir de la mano y trabajar en este sentido, por ejemplo, del desarrollo no solo social, sino cultural y político? ¿Qué revolución cultural tendríamos que hacer? Gracias, sería mi comentario. Por favor, el micrófono acá adelante. Doctora, preguntarle si esta es la primera de muchas encuestas nacionales de género, vamos a seguir viendo rondas, y también qué tanto se consideró a la población transexual, transvesti, transgénero e intersexual. Muy bien. Le damos la palabra a la doctora Patricia Galeana para que conteste las preguntas, si es tan amable. Y al final al senador Burgos para que conteste la pregunta de ella atrás. Muy bien, muchas gracias, senadora. Bueno, el tema del lenguaje es una grandísima discusión. Les voy a comentar algo que, bueno, mi amigo Jorge Volpi un día me dijo: no, Patricia, es que ustedes van a acabar con la lengua castellana, porque cómo van a, ahora resulta que no, que tenemos que decir el perro y la perra son el mejor y la mejor amiga y amigo del hombre y de la mujer. Entonces me dice: no, pues van a acabar con la literatura. Entonces le digo: no, mira, Jorge, lo que pasa es que puede haber un término incluyente. Por ejemplo, a mí me tocó ser la madrina de una radioemisora del Instituto Mexicano de la Radio, y le habían puesto Radio de los Ciudadanos. Entonces yo fui a protestar y dije: de ninguna manera, ¿por qué nada más de los ciudadanos? ¿Y dónde quedamos las ciudadanas? Y entonces encontramos un término incluyente y se llama Radio Ciudadana. Esto fue cuestión de ellos. Yo les había puesto Radio de la Ciudadanía, pero les pareció que estaba como que muy largo y lo redujeron a Radio Ciudadana. Y bueno, entonces yo creo que debemos de trabajar, no se trata de acabar con la lengua castellana, ni tampoco con la literatura, pero sí encontrar términos incluyentes. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que la colección no se llamara Los Mexicanos Vistos por Sí Mismos. Aquí entre nous, les tengo que decir. Bueno, dos, ¿cómo hacer? Bueno, pues evidentemente tenemos que deconstruir, esa es la palabra que usamos en terminología feminista, deconstruir una cultura patriarcal, en la cual, en efecto, el hombre es el pater familias, o sea, esta cultura patriarcal ha sido apuntalada por concepciones filosóficas
desde Aristóteles, que decía que éramos menos inteligentes porque teníamos un cerebro más chiquito, y esa fue la idea que prevaleció, y no la de Platón, que decía que todos y todas deberían de defender a las polis griegas en la República. Y hubo después, pues, el derecho romano es el pater familias. Hay un padre que es el jefe de todo el núcleo familiar, y la mujer pasa a ser una menor de edad. Y entonces, desde ahí viene todo esto, que ha sido reforzado por todas las religiones abrámicas, judía, todas las cristianas y musulmanas. Entonces, en este sentido, hay que deconstruir una cultura enraizada en siglos, imagínense de cuándo estamos hablando, y por eso es tan importante la educación informal a través de medios masivos de comunicación, y ahora en las redes sociales, y todo esto es importantísimo, porque muchas veces con nosotros en las aulas los muchachos pasan mucho menos horas que lo que pasan en redes sociales o en la televisión, o en fin. Entonces tenemos que trabajar en este sentido. Y bueno, pues lo último, que si va a haber más encuestas, sí, desde luego, inclusive la doctora Julia Flores, pues esa es su especialidad, y va a estar dándole seguimiento a esto, pues para poder hacer cuadros comparativos y ver cómo se va a evolucionar. Gracias. Por favor, la pregunta por el Senado, si es tan amable, senador Burgos. Cómo no, muchas gracias. Si me permite hacer un comentario brevemente antes de intentar un punto de vista. Y creo que en algunos comentarios de Volpi, en algunos, no le faltaba razón. Y aquí mismo en el Senado lo hacemos, nos dirigimos a quien preside el Senado, si es mujer, señora presidenta. Es la que preside. Ven el diccionario de la Real Académica, es quien preside, es la señora presidente, no por situación de género, sino porque quien está ejerciendo la función de presidir. El piloto o la piloto, el pianista o la pianista. Entonces, yo creo que frecuentemente hemos desbarrado un poquito en eso de ajustar el calificativo, género, especie, etcétera, pero valdría la pena en pos del lenguaje, no en detrimento de nada, sino en la preservación de un lenguaje. Y punto de vista, con todo respeto, con todo aprecio. Bueno, punto de vista respetuoso, A ver, yo les pido por favor que tengan calma y no hagan expresiones. Oiga, le pido que no haga ninguna expresión, son diferentes puntos de vista. Espéreme tantito, ahorita voy a contestarle yo, siéntese tranquila. Aquí oigan, la sesión va muy bien, tenemos diferencias, hay que saber cómo dirimir las diferencias. Yo ahorita doy mi opinión, respetemos la opinión del senador Burgos, que amablemente... No venimos de convidados de palo. El señor también trae una propuesta y la puede expresar cuando quiera. Venimos aquí y este es un espacio de la ciudadanía, no de las pequeñas oligarquías. No, bueno, ¿sabe qué? Le pido un favor, vamos a permitir que continuemos con la sesión. Yo le pido a usted que tenga un poco de calma y ya sabemos que este es un tema de gran debate. Yo voy a dar ahorita mi opinión. Respetemos la opinión del senador. Este es un asunto que estamos debatiendo permanentemente, sin demérito de su opinión suya. Y este Senado está abierto a usted y a todas las demás personas, puesto esto es un evento público. Y yo lo que le estoy pidiendo es que no haya expresiones en el evento, porque va muy bien. Aun cuando tengamos diferencias, tenemos que aprender a dirimirlas, con todo respeto a usted, aunque puedo estar coincidiendo seguramente con usted, pero le pido que tengamos calma. Si es tan amable, tengamos calma porque vamos muy bien. Perdón, le doy una explicación respetuosa. Hablaba del lenguaje, Sí, claro. Sí, claro. No descalificar a nadie, sino del idioma, del lenguaje, de las reglas. A eso me refería, no a ninguna otra cosa. En cuanto al tema de la Constitución, planteaba si tenía que haber una transformación o una revolución cultural.
Yo creo que lo que hoy advertimos en vísperas del centenario de la Constitución, que es una presencia real, como aquí lo estamos acreditando, de la universidad. En general, no solamente de la Universidad Nacional, sino de la universidad como entidad. Me hace recordar al libro de las misiones, y en particular la misión de la Universidad de Ortega y Gasset. Mencionaba él que la universidad debe ser una entidad cultural que debe ir no solamente de la mano de la sociedad, sino incluso adelante de la sociedad, para que sea el pensamiento libre, abierto y, como su nombre corresponde, universidad, universalidad, abierto al pensamiento, pero de avanzada, de vanguardia, adelantado, para que sea una especie de luminaria en la universidad en su mejor concepto, en su mejor calidad, que le pueda abrir opciones a la sociedad. En vísperas del centenario hay presencia de la universidad. Y hablando de la Constitución ya en particular, yo le diría que el que se haya generado una comisión especial aquí para el diagnóstico de la Constitución habla de pulsar, de tomar el pulso a la sociedad en sus distintos componentes y decir qué piensan de la Constitución. Y finalmente diría, la Constitución es probablemente el hecho más importante. Cuando una Constitución es el reflejo de un pueblo, o el pueblo se da a sí mismo una Constitución, se da un orden, se da un sistema. Y cuando celebramos la Constitución, no estamos celebrando a un personaje histórico, mujer u hombre. Estamos tampoco celebrando a un hecho, es una fecha conmemorativa significada. Estamos celebrando un acto colectivo, un acto plural, un acto de todos, como en su tiempo lo fue el debate allá en el Teatro de la República en Querétaro. La diversidad de pensamiento. Llegó una propuesta de reforma a la Constitución de 57 y en el artículo 3, los sociales, el 123, el 27, se dio un nuevo enfoque constitucional. Surge una nueva Constitución justamente por eso, por la oportunidad del debate, pero la Constitución no se agotó en el 17. La Constitución se ha seguido transformando. Hay quienes cuestionan y critican que por qué tantas reformas. Hay más de 250 decretos reformatorios y alrededor de 600 artículos reformados. Y en opinión de unos dicen, es demasiado lo que se ha transformado, la Constitución ya no es la misma. Claro que no es la misma, porque el pueblo y la sociedad de 1917, pues claro que no es la misma, ha evolucionado en todos los órdenes. Y lo contrastan con la Constitución, doctora, de Estados Unidos, por ejemplo. Dicen, esta fue de 1776 y ha tenido alrededor de 28, allá le llaman enmiendas, no reformas. Y es cierto, el contraste es así de evidente. Lo que ocurre es que no tomamos en cuenta que allá la Constitución la ajustan y la reforman cada 8 días, los lunes, cuando la Suprema Corte se reúne y le va dando sentido. Nuestra Constitución se transformó, y enhorabuena que se transforme día con día. De haber permanecido exactamente igual a como se emitió, se promulgó en 1917, entonces estaríamos pensando como un autor, como Monroe, que decía, si nos ajustamos a la letra del 17, estaríamos viviendo el gobierno de los cementerios, ¿sí?, de los que ya no están. Por eso, enhorabuena que la Constitución se transforme y se reforme. Ahora, ¿en qué medida? En la medida en la que haya una gran interrelación entre la sociedad y entre los órganos que forman la sociedad a través de la elección. En la medida que haya un reflejo real, en esa medida la sociedad va a tener presencia. Con una actitud, ¿cuál? De tolerancia. Decía Reyes Heroles, tolerar significa no solamente aceptar, porque tolerar diría, bueno, pues aguanta. No, tolerar significa reconocer el derecho a pensar distinto. Esa era la tolerancia. De no hacerlo, decía en contra Reyes Heroles, de no hacer o de no practicar la tolerancia como un reconocimiento, no como un soportar, caeríamos en la más grave de todas las intolerancias, la más absoluta, que es la de todos contra todos.
Gracias. Muy bien. Permítanme decirles que lo que menciona al principio de su intervención el senador es un debate que damos las senadoras con los senadores. Siempre estamos en las reformas intentando, digo porque luego no lo logramos, que el lenguaje de género sea incluyente. Y nosotros tenemos que explicar y seguiremos explicando, y me parece muy importante que sigamos trabajando y desde la academia sigan aportándonos todos los insumos para poder efectivamente entender muy bien que el lenguaje también refleja el pensamiento de manera oral. Es decir, mientras que no cambiemos el chip en el cerebro, vamos a seguir hablando y expresando, aunque no lo queramos, porque es muy inconsciente, porque aquí hay una construcción de la propia humanidad en donde las mujeres y los hombres seguimos siendo discriminados. Yo no soy yo no soy todo, yo soy soy toda, soy la senadora. Y sí, efectivamente, hay quienes se dirigen a cuando preside una mujer en la mesa directiva, es la presidente, y hay quienes nos dirigimos la presidenta, si así lo hacemos. ¿Qué es lo que pasa? Pues no pasa absolutamente nada, porque ya es importante reconocernos que no se le diga la senador o el senador sabiendo que es una mujer. Ya decimos la senadora y decimos la diputada, y permanentemente en las reformas estamos visibilizando, y a veces podemos lograr las y los senadores. Bueno, pero ya va identificada las senadoras. Podemos decir los y las senadoras. Seguramente será un paso. A ver, lo que quiero decir es que esto no es tan fácil, cambiarlo de la noche a la mañana. Yo soy la más tosuda y el senador Burgos lo sabe. El senador Burgos lo sabe y se lo digo de manera afectuosa, sabe que yo soy la más tosuda aquí en esos temas, véanlo. Soy tosuda, a veces soy inaguantable, pero ¿saben qué pasa? Ciertamente tengo yo a mi haber una tolerancia y un respeto hacia los demás porque sé que este es un proceso. Yo no puedo llegar a ningún trabajo de dictamen en ninguna comisión, empezando por la mía cuando yo presido, o cuando participo en las otras comisiones, a llegar a imponer y a pelearme y a gritar. Y aquí se van a visibilizar a las mujeres, porque si no esto no sale. ¿Perdón? O sea, ¿sí me entienden que en ese sentido respirar hondo y profundo y tener tolerancia y buscar las coincidencias y trabajar hacia las coincidencias y llegar a convencer y hacernos de los insumos que nos permitan tener los argumentos para convencer? Me parece que ese es el camino. De tal manera que parte de la pluralidad que tenemos en el Senado de la República y en todas partes donde hay personas, vamos a encontrar efectivamente los géneros asimétricos. Ese es el gran reto que tenemos. Y tenemos que buscar que quienes piensan, empezando por los de la RAE, que dicen que lo que estamos haciendo es destruir el lenguaje y el castellano, etcétera, 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 y nos doctan, ¿por qué quienes estamos todo queriendo cambiarlo en femenino para visibilizarnos a las mujeres? Porque ese es el cometido, porque nosotros no somos hombres. El lenguaje neutral no existe, yo estoy convencida de eso. Ya el senador va a decir, vuelve otra vez Angélica con lo suyo. El lenguaje es masculino, está masculinizado. Pero a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir trabajando. La pregunta era muy buena y creó una gran polémica. ¿Saben qué les digo? Cada una de las preguntas que ustedes hicieron podía haber creado una gran polémica. La pregunta que hizo el compañero de origen mixteco podía haber creado una gran polémica. Lo contestó la doctora Galeana con una gran diplomacia, porque otras hubiéramos contestado de otra manera respecto del sistema patriarcal que existe desde el origen de la humanidad. Este es en cualquier parte del mundo. Desde que la mujer fue mujer y se dedicó a la crianza de la prole, y desde su primera menstruación quedó embarazada, quedó circunscrita al ámbito doméstico, perdónenme. Y el hombre a salir a buscar como proveedor la casa, qué sé yo, y también los asuntos del Estado conforme las civilizaciones se fueron creando. Este es un asunto original de la humanidad, que estamos deconstruyendo
todos los días, y en el siglo XXI cuanti más, porque ya estamos en el siglo feminista. Entonces, francamente, lo que debemos hacer es seguir trabajando, seguir estudiando. El gran mérito de este libro, y voy a darle para que cierre su intervención de este evento con una síntesis a la doctora Patricia Galeana, pero el gran mérito de este libro es que nos confronta en cada una de las encuestas, nos confronta cómo pensamos las mujeres y cómo pensamos los hombres respecto a temas importantes que tienen que tomarse en todos los ámbitos, como yo decía al principio, para que efectivamente construyamos una sociedad diferente. Y claro, esto también se va logrando generacionalmente y se va logrando con cambios. Y los cambios poco a poco los estamos construyendo. Habiendo dicho esto, les agradezco yo y el senador que hayan estado aquí, y le vamos a pedir a la doctora Patricia Galeana que por favor sea tan amable de cerrar esta importante presentación de uno de los 26 libros que la UNAM ha construido, ha editado, ha impreso, que tienen en el internet, para que efectivamente los podamos leer y entender mucho y explicarnos muchas cosas que todavía de repente no logramos explicarnos bien. Por favor, doctora, tienes la palabra. Muchas gracias, senadora. Gracias, senador. La verdad creo que estos insumos que nos da el día de hoy nuestra Universidad Nacional Autónoma de México a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas son una herramienta de trabajo, porque aquí pasamos de la teoría a la realidad. Realmente, ¿qué es lo que piensan las y los mexicanos de su situación en nuestra sociedad? ¿Y qué es lo que tenemos que trabajar? Por eso es, digo, una herramienta de trabajo. Y en efecto, pues cada pregunta podría haber dado pie a toda una polémica, pero en efecto el tema del lenguaje pues es el más polémico de todos, pero tenemos que cobrar conciencia que el lenguaje es la parte más viva de la cultura, es la parte que está cambiando todos los días, y yo estoy segura que tanto los escritores como las escritoras, como los señores de la Real Academia de la Lengua Española y de la Academia de la Lengua, aquí con quienes también tengo debates cotidianos, en mi propia casa, pues que se encuentre la fórmula para tener este lenguaje incluyente que implicará una nueva cultura de respeto a la persona humana. Muchísimas gracias a todos. Señoras y señores, desde luego fuerte el aplauso para la doctora Patricia Galeana.